Y la otra manera de cuantificador, la otra manera de transformar una forma proposicional en proposición es agregarle un cuantificador existencial. Los cuantificadores existenciales, piensen en ese ejemplo de X tiene DNI terminado en 5, restringido a que X es uno de los elementos, es uno de los miembros de nuestro grupo de WhatsApp. ¿Qué tal si yo les digo, alguno de los miembros del grupo de WhatsApp nuestro tiene documento terminado en 5? ¿Cuándo dirían ustedes que eso es verdadero y cuándo dirían que es falso? Sería verdadero si identifican a alguien del grupo que tiene documento terminado en 5, porque ahí, si es cierto, se cumpliría que alguien del grupo tiene documento terminado en 5. Mientras que dirían, no, eso es mentira, si realmente chequean uno por uno los miembros del grupo y ven que ninguno tiene documento terminado en 5. Yo les aclaro que yo tengo documento terminado en 5, por lo tanto, la frase alguien de nuestro grupo de WhatsApp tiene documento terminado en 5 es verdadera porque por lo menos hay un hito que tiene documento terminado en 5. Entonces veamos cómo es la situación en general. Cuando uno tiene una forma proposicional P de X, la otra manera entonces de transformarla en proposición por añadirle un cuantificador, que sería en este caso el existencial, es decir, existe X tal que cumple o que verifica P de X. Y se simboliza con, ahora el existe es esta letra E, pero dada vuelta. ¿Por qué se les ha ocurrido escribirla dada vuelta a la E? Qué sé yo, pero bueno, simbología. El existe se representa con esta letra, la E dada vuelta, existe X, tal que, el tal que yo lo suelo representar con 2 puntos. También algunos autores representan por coma, no nos hagamos problemas por eso, porque ¿cómo representamos algo? Sigamos este lineamiento, pero si otro usa una coma, tampoco nos ofendamos porque lo vamos a seguir entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, existe X tal que P de X se representa de esta manera. Veamos con el ejemplo de hace un rato. El cubo de X es negativo. ¿Cómo se simboliza? Existe X tal que P de X. ¿Y cómo se lee? Existe X tal que el cubo de X es negativo. O sea, simplemente a P de X le agregamos las palabras existe X tal que. Eso es una manera de, a esto que no era proposición porque había una variable X, la transformamos a la forma proposicional en proposición agregándole existe X tal que. ¿Qué otras maneras de leer esto? Bueno, primero, la expresión simbólica de esto es existe X tal que, hasta ahí es coloquial, el existe, existe. X es X. Tal que, hemos dicho 2 puntos. El cubo de X es negativo, ya sabemos que se simboliza X cubo menor que 0. ¿Qué otras maneras de leerse esta afirmación hay? Existe algún X cuyo cubo es negativo. Dice lo mismo que esto. Algún número tiene su cubo negativo. El existe y el algún son, así como el para todos y el cualquiera son parientes, el existe y el algún también. Hay al menos un número que tiene cubo negativo. Son distintos giros idiomáticos que usamos para expresar la misma idea, que de un conjunto de gente o de personas o de elementos, de números o de lo que sea, hay al menos uno que tiene cierta propiedad. Eso es el cuantificador existencial. Así como teníamos un criterio para determinar el valor de verdad de proposiciones con cuantificador universal, ahora veamos lo mismo, pero para cuando el cuantificador es existencial. El universal decía, todos los X cumplen P de X, era verdadera cuando efectivamente la P de X fuera verdadera para cada sustitución de X dentro del conjunto del que estamos hablando. Para existe, el sentido común, y espero que lo que acabo de construir en las diapositivas anteriores les sirva de guía, existe X tal que P de X va a ser verdadera cuando la forma proposicional se haga verdadera para al menos una sustitución de X.
para al menos, con que haya un hito ya alcanza para decir que el existe x tal que p de x es verdadero. ¿Sí? O sea, cuando sustituimos en la forma proposicional a x por un elemento concreto adecuado, eso quiere decir dentro del universo en el que estamos trabajando, dentro del conjunto en el que estamos trabajando, cuando hacemos esa sustitución y resulta una verdadera, por lo menos unita, entonces ya el existe x tal que p de x es una proposición verdadera. ¿Y cuándo va a ser falsa? Entonces, cuando no haya nadie dentro de ese conjunto, no haya ninguna sustitución posible que haga que la forma proposicional se vuelva una proposición verdadera. Veamos ejemplos. El de recién era existe x tal que x cubo es menor que 0. Existe un número cuyo cubo es menor que 0. Si nos acordamos de una de las primeras diapositivas de este tema, cuando hacíamos menos 2 al cubo era menos 8, efectivamente da menor que 0. O sea que esta forma proposicional, por lo menos para el menos 2, se hace verdadera. Por lo tanto, la frase existe algún elemento de ese conjunto que cumple esta propiedad es verdadera. Fíjense la que sigue. Existe un x, un número, siempre estos ejemplos están dentro del conjunto numérico de los enteros. Existe un x tal que, acá les pido disculpas, este coma, de acuerdo a mi costumbre, debería haber sido 2 puntos. Bueno, existe un x tal que no es cierto que el cuadrado de x sea menor que 0. Si yo sustituyo a x por 0 en esta forma proposicional, la forma proposicional me quedaría, no es cierto que 0 al cuadrado sea menor que 0. No es cierto que 0 sea menor que 0. Eso es cierto, ¿no es cierto? No es cierto que 0 es menor que 0, porque 0 es igual a 0. Por lo tanto, ya he conseguido un elemento del conjunto en el que la proposición se hace verdadera, y entonces el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Independientemente de que hay más de un valor, de hecho cualquier número entero cumple con esta propiedad, pero el existe, para chequear si es verdadero o falso, con encontrar uno que la haga verdadera, ya está. ¿Y qué me dicen de esta frase? Existe un x tal que x es mayor que x más 1. A ver, probemos con 0. ¿0 es mayor que 1? No. Probemos con 1. ¿1 es mayor que 2? No. Bueno, con algún conocimiento que nosotros tenemos, sabemos que siempre que sumamos un número, obtenemos un número más grande, no un número más chico que aquel al que le sume 1. Por lo tanto, acá no me voy a gastar en buscar ningún ejemplo de sustitución de x que haga que esto sea verdadero. Y su valor de verdad va a ser falso. Hemos dicho que una de las formas de transformar una forma proposicional en proposición es anteponerle un cuantificador, ya sea universal o existencial. Al hacerlo, obtenemos algo de la forma para todo x, p de x, o existe x tal que p de x, y en ese caso tenemos, en ambos casos, proposiciones. Por lo tanto, tiene sentido negar a tales proposiciones. La idea es ahora explorar qué estamos queriendo decir exactamente cuando negamos una proposición cuantificada, ya sea con un cuantificador universal o uno existencial. Vamos a verlo. Primero, veamos qué pasa con una proposición que tiene un cuantificador universal, o sea, algo de la forma para todo x, p de x, y queremos negar. ¿A qué es equivalente eso? Si esto fuera cierto, quiere decir que esto que está entre el paréntesis, es decir, la proposición para todo x, p de x, antes de negarla, esa proposición, ser cierta significa que cualquier sustitución de x en la forma proposicional p de x la transforma en una verdad. Negar que eso es cierto es que haya justamente alguna sustitución que no haga verdad esa forma proposicional. Es lo que el sentido común nos indica. Si yo digo
tal cosa se cumple para todo el mundo. ¿Cuándo voy a estar diciendo algo que no es concreto o correcto? Cuando no sea cierto que se cumple para todo el mundo. Y no se cumple para todo el mundo cuando al menos un hito no lo cumple. Entonces, la negación de una proposición de la forma para todo x p de x equivale a decir que existe algún x que no verifica, o sea, tal que no p de x, o sea, que cumple la negación de p de x. Piensen ustedes en nuestro ejemplo de hace un rato, ya vamos a ver ejemplos de los nuestros, pero el ejemplo de x tiene documento terminado en 5. Y digo, para todo x, el documento de x termina en 5. Eso sea falso, va a ser exactamente cuando haya algún x cuyo documento no termine en 5. Insisto, es una cuestión del sentido común. La negación de una proposición con cuantificador universal es una proposición con cuantificador existencial y en la cual aparece negada la forma proposicional de la del cuantificador universal. Veamos un ejemplo. Si yo digo todo número natural es primo, estaría afirmando, evidentemente acá hay una cosa cuantificada universalmente. Estoy diciendo para todo x natural, x es primo. Por supuesto que sabemos que es falso, pero eso no viene al caso ahora. Si la frase es esa, negarla sería, primero la traducimos simbólicamente, esto sería para todo x natural, p de x, donde p de x es la forma proposicional x es primo, como dije hace un rato. Tu negación, de acuerdo a esta equivalencia y de acuerdo al sentido común, sería, primero, sin agregar más información, simplemente anteponiendo la frase no es cierto que, ya tengo la negación, pero queremos obtener un poquito más de información. Pero de esa manera sería, no es cierto que todo natural sea primo. Pero de acuerdo a lo que acabamos de decir, la negación de esto sería, existe un x tal que no verifica p de x. Si p de x es primo, la negación de p de x no es primo, entonces la negación de que para todo x p de x es existe x tal que no p de x, de acuerdo a lo que hemos razonado hace un rato. ¿Y cómo leeríamos coloquialmente eso? Como siempre, de varias maneras. Por ejemplo, existe un natural x tal que x no es primo. Existe x tal que no p de x. O bien, existe un número natural que no es primo. Expresa la misma idea como les decía yo hace un rato. No es, a veces uno habla de proposiciones sin necesidad o de formas proposicionales sin necesidad de emplear una variable x. Esto expresa la misma idea que esto. O también hay números naturales que no son primos, o al menos un número natural no es primo, todas las variantes que hay de leer y de expresar esa idea que no es cierto que todos los números naturales sean primos. Estas tres y todas las que se nos ocurran son equivalentes a esta. Pero lo que me interesa es que vean entonces cómo se hace para negar una proposición cuantificada universalmente. Primero se cambia el cuantificador, del para todo pasa a un existe, y luego tal que sigue la negación de la forma proposicional. O sea, la negación de que para todo x p de x es existe x tal que no p de x. O sea, la negación de que para todo x se cumpla p de x es lo mismo que el hecho de decir que hay algún x que no cumple p de x. Insisto en el fundamento, en el sentido común que tiene esta equivalencia. ¿Qué pasaría con una proposición que tenga cuantificador existencial y yo la quiera negar? Acá tengo una cuantificación existencial de una forma proposicional y la negación de esa proposición. ¿Qué querría decir que existe algún x tal que p de x? Que hay al menos una sustitución de x acá
que la transforma esta forma proposicional en verdadera. Negar eso significaría que ninguna sustitución transforma a esto en verdadero. ¿Bien? O sea que sería equivalente a que para todo x no hay forma de hacer que se cumpla p de x. Hay un paralelismo, fíjense, la negación de una proposición con cuantificador existencial es primero se cambia el cuantificador y luego se niega la forma proposicional. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos como proposición hay números naturales cuyo cuadrado es menor que 11. Por supuesto que ustedes se imaginan que esa es una frase verdadera porque recuerden, esto es una cuantificación existencial. Existen números naturales cuyo cuadrado es menor que el 11. Por ejemplo, el 2 al cuadrado es menor que 11. Así que esta frase es cierta. Pero veamos cómo haríamos para negarla. Simbólicamente, primero escribamos la proposición que queremos negar en forma simbólica. Existe x en los naturales cuyo cuadrado, o sea, tal que x al cuadrado, es menor que 11. Esa sería la forma simbólica, donde la forma proposicional obviamente es x cuadrado menor que 11. ¿Cuál sería su negación de acuerdo a esta regla? Sería que, primero, digamos, la negación coloquial que tenemos es no es cierto que hay números naturales, pero como les decía hace un rato, queremos obtener un poquito más de información de esa negación. De acuerdo a nuestra equivalencia, ¿a qué equivale negar una proposición con cuantificador existencial? Equivale a decir que para todo x no se cumple p de x. Y eso se leería en el lenguaje coloquial como que para cualquier número natural x, el cuadrado de x no es menor que 11, porque el para todo natural x, eso se lee directamente, y la negación de p de x era x cuadrado, es menor que 11, su negación es x, el cuadrado de x no es menor que 11. Cuando alguien quiere decir que para todo natural no pasa algo, eso es equivalente a decir ningún natural tiene cuadrado menor que 11. Así que la negación de que no existe un natural con cuadrado menor que 11, perdón, la negación de que hay números naturales cuyo cuadrado es menor que 11, una de las formas, tal vez la más natural que hay de leerla es o no hay números naturales con cuadrado menor que 11, o mejor aún, ningún número natural tiene cuadrado menor que 11. Obviamente esta era una proposición verdadera, hemos dicho, y más vale que su negación resulte falsa, porque acá yo al afirmar ningún natural tiene cuadrado menor que 11, pero viene alguien y me dice, pero mira, calcula el cuadrado de 2 y vas a ver que es menor que 11 y me va a demostrar que entonces esto está equivocado. Por lo tanto, la negación de una verdadera me produce una falsedad, como esperábamos, por supuesto. Y es lo que fundamenta, de alguna manera, esto que no es para nada caprichoso. A veces uno niega proposiciones en las que la forma proposicional es un poquito más complicada que un simple p de x. Por ejemplo, miren esta proposición. Existe, o sea, cuantificador existencial, ahí dando vueltas acá, existe un número entero que es negativo y que tiene cuadrado menor que 11. O sea, estamos diciendo que hay un x que es menor que 0 y que al mismo tiempo x al cuadrado es menor que 11. O sea, si uno escribe esta proposición en forma simbólica, y el ejercicio este nos dice negarla después, primero la escribamos a esta en forma simbólica. Como les decía hace un rato, existe un entero que es negativo, existe un x tal que x es menor que 0, y, conjunción, el cuadrado de ese número x es menor que 11. Esa es la proposición que tenemos que negar. Existe x tal que, miren, todo esto es mi p de x para este ejercicio. Su negación es que para todo x
no es cierto P de X. O sea, para todo X no es cierto P de X. Acá lo tengo. Nada más que acá tengo la negación de una conjunción y puedo aplicar las leyes de De Morgan, que en particular me dice que una negación de una conjunción es una disyunción de las negaciones, recuerden, de esa propiedad, de esa tautología. O sea, para todo X, no es cierto que X es menor que 0 o no es cierto que X cuadrado es menor que 11. Lo que quiero mostrar con esto es que una vez que uno ha procedido para negar una proposición de este estilo, ha procedido a cambiar el cuantificador y a negar genéricamente P de X, esa negación a su vez de P de X puede admitir distintas equivalencias que nos clarifican mucho mejor la redacción, porque fíjense, esto sería para todo X, que no sea cierto que X es menor que 0, es que X sea mayor o igual que 0. Y que no sea cierto que X al cuadrado sea menor que 11, es que X al cuadrado sea mayor o igual que 11. O sea que coloquialmente, ¿cómo leeríamos esta frase que está escrita en el lenguaje simbólico? Para todo entero X, se cumple que X es mayor o igual que 0 o el cuadrado de X es mayor o igual que 11. Esa sería la negación de esta proposición. Otra cuestión es que nosotros nos hemos restringido a formas proposicionales que tienen una sola variable X, pero creo que ustedes se pueden dar cuenta de que fácilmente podemos hablar muchas veces involucrando varias variables. Entonces aparecen las formas proposicionales con varias variables. Vamos a ver un ejemplo coloquial. Si yo digo que mi forma proposicional va a tener dos variables porque en su enunciado van a haber dos variables, y la forma proposicional que sea X nació en el año Y. Bueno, de alguna manera esta frase me está dando contexto a qué clase de elemento es X y qué clase de elemento es Y. Por lo menos podríamos pensar que X es un ser viviente o que ha vivido. Pensemos en una persona. E Y, por ser un año, tiene que ser un número. Así que acá el contexto es clarito sobre qué valores representan X e Y. ¿Cuáles son los valores concretos por los que yo podría sustituir a cada variable si se me ocurriera hacer una sustitución? Como con las formas proposicionales de una sola variable, las formas proposicionales de más de una variable, en este ejemplo hay dos, pero podría haber más. Cada variable tiene que ser sustituida por un valor dentro de su universo, o sea, dentro de los valores adecuados para cada una de las variables. Hemos dicho para X persona, para Y número. Entonces un ejemplo de tal sustitución sería cuando a X le doy el valor Cristóbal Colón, X estaba representando una persona, y a Y le doy el valor 1810. Entonces, cuando sustituya en esta forma proposicional de dos variables a la variable X por Cristóbal Colón y a la variable Y por 1810, se me va a formar una proposición, que en este caso va a ser Cristóbal Colón nació en el año 1810. Esa proposición se va a simbolizar obviamente como P de Cristóbal Colón en el rol de X y 1810 en el rol de Y. Pero esta es la proposición que se genera al sustituir en la forma proposicional a cada variable por un elemento concreto adecuado. Observen, primero se me ha transformado en una proposición, obviamente. Esta forma proposicional, al sustituir a todas las variables, se me ha transformado en una proposición que en este caso sabemos que es falsa. Y una regla general, fíjense, ¿qué pasa si yo reemplazara solamente a Y en vez de reemplazar a X y a Y por valores concretos? Por ejemplo, que diga X nació en el año 1810. Seguiría teniendo una forma proposicional en una variable menos,
pero todavía no podría decir si es verdadero o falso. Por lo tanto, no sería una proposición. Entonces, cuando voy a transformar una forma proposicional de varias variables en proposición por el método de sustitución, tengo que sustituir todas las variables. Si no sustituyo todas y solo algunas, me va a seguir quedando una forma proposicional con menos variables. Y adivinen cuál es la segunda manera de transformar una forma proposicional con varias variables en una proposición. Añadir cuantificadores. Por ejemplo, la forma proposicional que voy a llamar Q de XY, que sea X es mayor que Y. Y ante la ambigüedad de en qué conjuntos voy a considerar a X a Y, desde ya aclaro que en el conjunto de los enteros. Esa forma proposicional, como la notación indica, tiene dos variables porque acá adentro, en la descripción de esa forma proposicional, aparecen X e Y, dos variables. De nuevo, podría haber habido más. Pero, ¿cómo se transforma por cuantificación una forma proposicional de varias variables? Si agrego un solo cuantificador para una de las variables, la otra variable me va a seguir quedando variable y por lo tanto voy a seguir quedando con una forma proposicional. Por lo tanto, la regla va a ser añadir un cuantificador por cada variable que aparezca. Entonces, voy a añadir un cuantificador para X y un cuantificador para Y. ¿Cuál? Y bueno, el que a mí se me ocurra, depende de lo que quiera expresar en el problema que esté analizando. Pero acá les voy a mostrar unos ejemplos. Supongamos que yo digo, para todo X entero y para todo Y entero, X es mayor que Y. O sea, acá está mi Q de XY. A la variable Y he decidido tratarla con un cuantificador universal y a la variable X también. Esto en el castellano se podría leer para todo X y para todo Y se cumple que X es mayor que Y. Pero ese Y no se escribe como una conjunción simplemente porque la costumbre, acuérdense, cuando hay un cuantificador universal, después viene una coma. Acá también debería ir una coma, pero bueno, no hay problema, nos entendemos. Entonces, ¿qué tipo de frase será esta? Estoy diciendo que para todo número entero y para todo otro número entero, el primero de ellos es mayor que el segundo. Estoy diciendo algo así como que todo número entero es mayor que todo otro número entero. Eso es claramente una bestialidad, podríamos decir, o sea, una cosa que es muy incorrecta. Pero, ¿cómo analizamos si esto es verdadero o falso? Recuerden que los cuantificadores para todo significa que cualquier sustitución para X y cualquier sustitución para Y producen una proposición, hacen que la forma proposicional se transforme en una proposición verdadera. Sustituyamos a X por 0 y a Y por 0, que están dentro del conjunto de referencia, y me va a quedar 0 mayor que 0, cosa que claramente es falsa. Entonces, esta expresión es falsa, como bien dice allí la diapositiva. Pero hubiera tenido, por ejemplo, otras elecciones para cuantificar a las variables X e Y en relación a esta forma proposicional de dos variables. Miren esta que les pongo acá. Para todo Y entero, existe X entero tal que X es mayor que Y. Eso, fíjense que la forma proposicional sigue siendo la misma y he decidido cuantificar a X con un existencial y a Y con un universal. No me tengo que marear. ¿Qué me está diciendo esto? Que para todo número entero existe algún número entero tal que este último es mayor que el primero. Pensemos si tomamos, por ejemplo, Y igual a 5. Tengo que ver si hay algún número entero X que sea mayor que 5. Por supuesto, el 6. Y eso se va a cumplir no solo con el 5, sino con cualquier entero. Entonces, es cierto
que para todo número entero hay algún otro número entero que lo supera, que es lo que dice esta regla. Eso es entonces algo verdadero. Ahora presten atención a estas dos últimas que nos van a advertir sobre algo fundamental en la cuantificación, en el proceso de cuantificación. Supongamos que yo les digo, para todo número entero existe un número entero tal que x es mayor que y. O sea, para todo entero x hay un entero y tal que x es mayor que y. Eso es una cosa bastante parecida al análisis que hacíamos hace un rato. Para cualquier entero x, por ejemplo el 14. ¿Hay algún entero y tal que 14 sea mayor que y? Por supuesto. El 10, por ejemplo. Por lo tanto, es cierto que para cualquier entero yo tengo otro entero que es menor, que es lo que dice esencialmente esta. Eso es verdadero. Si lo piensan, así es. Pero ahora fíjense, yo voy a invertir el orden de los cuantificadores, a pesar de que en este renglón he decidido cuantificar a x primero y con un cuantificador universal, y ahí luego y con un cuantificador existencial. ¿Qué hubiera pasado si se me ocurría cuantificar primero a y con un existencial y luego a x con un universal? Y digo, existe y entero, existe un entero y, tal que para todo entero x, x es mayor que y. Esto más o menos me estaría diciendo que hay un número entero que es el más chiquito que es más chiquito que todos los otros enteros. Y eso sabemos que no, porque cualquier número que yo tome, por ejemplo el menos 100, ese no es más chiquito que el resto de los enteros, porque está el menos 200 que todavía es más chiquito. O sea, esta es la forma proposicional. He elegido cuantificarla de esta manera y me ha dado una proposición falsa. En general, cuando los dos cuantificadores son iguales, si yo tengo, por ejemplo, una proposición con dos variables, una forma proposicional con dos variables, y las voy a cuantificar con el mismo cuantificador, ya sea universal o existencial, a las dos, ahí no hay problema con el orden. Pero si voy a elegir cuantificar a una con un cuantificador y a la otra con otro cuantificador, el resultado puede ser muy diferente, porque cuantificada así me lleva a una proposición verdadera, y esa misma forma proposicional cuantificada así con otro orden me lleva a una proposición falsa. Entonces, acá es fundamental, para no marearse con eso, entender, digamos, apelar al sentido común y entender lo que la frase nos quiere decir. Acá nos están queriendo decir que a cualquier elemento entero, cualquier número entero, admite alguno que es más chiquito que él, y eso es cierto, cualquier número entero tiene a alguien que es menor, pero acá me están diciendo que hay un número entero que es el menor de todos, y eso sí que no. Eso es simplemente para ilustrarlos como cuando los cuantificadores de las distintas variables no son todos iguales, uno es existencial y el otro es universal, el orden influye e influye mucho. O sea, pero sigue siendo cierto que para transformar una forma proposicional de varias variables en una proposición hay que usar un cuantificador por cada variable.